Hola, bienvenidos sean todos a uno de estos nuevos webinarios educativos por parte de Acari. El tema que estaremos presentando el día de hoy justo será la importancia de la nutrición en las distrofias musculares. Como ya saben, este tema es de suma importancia para todos los niños, para todas las familias que están pasando por distrofias musculares. Y tenemos a una gran invitada el día de hoy, que es la doctora Isabel. Nada más para hacerles unos breves recordatorios, les comento que por favor escriban sus comentarios en la sección correspondiente y por favor no olviden poner sus preguntas en el área correspondiente a preguntas y respuestas y los comentarios en chat, sus saludos, todos ellos son bienvenidos en el área del chat. Y por favor, nada más para comentarles, el webinario está siendo grabado para todos aquellos que no van a poder estar aquí presentes con nosotros en vivo. Entonces, la agenda de hoy nos indica que, bueno, habrá unas breves palabras de apertura e introducción. Como siempre y sobre todo para la gente nueva presente el día de hoy, les recuerdo que somos la Fundación Acari, una organización sin fines de lucro basada en San Antonio, Texas. Y bueno, como algunos de ustedes espero ya sepan, contamos con una variedad de programas, el cual uno de ellos es precisamente esta serie de webinarios educativos para ayudarlos a actualizarse y también para entender una variedad de temas de su interés y donde pueden preguntar a los profesionales acerca del tema que dominan. Por favor, recuerden que esto siempre se realiza con ustedes en mente y les agradecemos muchísimo que estén presentes aquí con nosotros el día de hoy. Posteriormente pasaremos a hablar sobre la importancia de la nutrición en las distrofias musculares. Procederemos con la sección de preguntas y finalizaremos con el cierre y unos breves recordatorios. Nada más para comentarles un poco sobre la panelista que tenemos el día de hoy aquí presente. Tenemos a la doctora Isabel Amadai y bueno, ella es una médico cirujana con especialidad en medicina familiar, maestría y doctorado en alta dirección, miembro del comité de investigación del Centro de, de Investigación Clínicas para la salud. También tiene un certificado en medicina legal y forense por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en otras áreas como la jefatura de enseñanza e investigación ISTE. Lleva 15 años de experiencia en atención médica continua, de manejo intrahospitalario, ambulatorio en IMSS y atención privada. Entonces le doy una gran bienvenida, doctora. No sé si desee compartir su presentación, nosotros podemos compartirla por usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Puedo compartirla, sí, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Usted me dice, ¿ya? Ya, perfecto. Déjeme dejar de compartir y ya, perfecto. Ya está. Muy bien. Antes que nada, pues muy buenas tardes. Les agradezco la invitación. Es un honor estar con ustedes y poder compartir este tema que considero de suma importancia para el conocimiento de estos pacientes que padecen este tipo de patologías como son las distrofias musculares. Como ya me presentaron, mi nombre es Isabel Angélica Amadai Buendía Suárez. Soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con una especialidad en medicina familiar y una maestría y un doctorado en alta dirección. Cuento con experiencia en todas las áreas de atención pública del sector público de México y más de 15 años de experiencia en lo que es la atención privada. He tenido la oportunidad de atender pacientes directamente que padecen este problema de distrofia musculares de diferentes tipos y es verdaderamente un honor estar con ustedes el día de hoy. Quiero hacer un preámbulo a este tema, ya que para mí la nutrición representa parte del abordaje médico que he querido en el manejo de estas patologías, que sirven para tratar de forma oportuna las etapas progresivas y sus diferentes necesidades. Y la palabra fundamental de esto es prevención de complicaciones que se pueden presentar
presentar de manera secundaria a diversas causas, ya sea terapias farmacológicas concomitantes, parte de la disminución del aprovechamiento nutricional o simplemente dependiendo del gasto energético de cada paciente. Por lo que seguir un plan alimenticio saludable y adaptado a las necesidades individuales y específicas de cada individuo puede ayudar a mejorar su calidad de vida. El objetivo es mantener una educación y un adecuado estado nutricional en las personas que son portadoras de distrofia muscular a través de una alimentación equilibrada que permita obtener un estado lo más cercano posible a un bienestar biopsicosocial. La intención de obtener un seguimiento nutricional periódico es en acompañamiento de su médico familiar o su médico de primer contacto. Sabemos que la distrofia muscular debe ser tratada de forma multidisciplinaria, pero siempre el médico de primer contacto es el que debe estar con mayor cercanía con estos pacientes, los que debe de estar revisando mes con mes cuáles son las necesidades, los incrementos o lo que vaya pasando de acuerdo a la progresión de lo que pudieran ser las complicaciones, esperando que no se presenten, pero de ser así, dar el manejo lo más inmediato posible para evitar la progresión de los mismos. Comencemos entonces haciendo una definición de cada una de los términos que vamos a utilizar en esta charla, y uno de los más importantes pues es el de nutrición como tal. La Organización Mundial de la Salud la define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Sin embargo, esta definición es un poco abstracta, no nos ayuda a hacer la diferencia entre lo que es nutrición y alimentación, lo cual definitivamente no es lo mismo y es importante puntualizar en eso. Abordando un poquito la parte etimológica de la palabra, el origen de nutrición proviene del latín, que significa nutrire, que es dar alimento o si bien proporcionar, mantenimiento, suministrar lo que se necesite, con el prefijo ción, que es acción o efecto. Entonces, esto se refiere perfectamente o da soporte a la definición que la OMS otorga y sigue, sin embargo, sin darnos esta respuesta de la diferencia entre nutrición y alimentación, lo cual, insisto, no es lo mismo y es necesario conceptualizarla. La nutrición es un proceso inconsciente en el que el organismo toma los nutrientes de los alimentos a través de los procesos digestivos. Los organismos los asimilan, los líquidos, los alimentos, y esto ayuda a que los procesos digestivos con la impregnación de las sustancias nutritivas se impregnen en la sangre, en las células y logren un equilibrio a nivel molecular y macrosistémico. Y lo que es la alimentación es un acto que es meramente consciente. O sea, nosotros, dependiendo del entorno social, cultural, socioeconómico de cada individuo, es como se aportan los nutrientes que van a proporcionar de alguna manera la energía que van a favorecer la realización de las funciones vitales. Sin embargo, no implica que estos alimentos sean naturales o sean saludables. Puede ser equivalente el comer una hamburguesa de McDonald's a tener un plato con las mismas calorías, no obstante, no va a tener el mismo impacto dentro de la alimentación porque no va a ser nutritivo y va a aportar la energía, pero no es lo mismo. De ahí la importancia de definir lo que es alimentación saludable, la cual es la que permite alcanzar, mantener un funcionamiento óptimo del organismo, ya sea conservar o restablecer el estado de salud, así como disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Y esta alimentación saludable va a estar determinada por 9 características, las cuales son que sea de primera instancia satisfactoria, o sea, que sea agradable y sensorialmente placentera para quien la está ingiriendo, que sea suficiente. Déjenme buscar el cursorcito. Que sea suficiente, es decir, que cubra las necesidades de energía en función de las diferentes etapas o circunstancias de la vida. Completa, que contenga
tenga los nutrimentos que se requieren en el organismo en las cantidades adecuadas, que sea equilibrada, es decir, con una amplia variedad de alimentos frescos de origen animal o vegetal, que sea armónica, que haya un equilibrio proporcional de los macronutrientes que la integran, que sea segura, pues que no vaya a estar contaminada por ningún tipo de sustancia química, biológica, física, que pudiera alterar estos alimentos. Adaptada se refiere a las características individuales de cada persona, ya sea con una situación fisiológica o fisiopatológica a la que se debe adaptar, además de los factores sociales, culturales y del entorno del equilibrio del individuo, que sea sostenible, o sea, que priorice sobre los productos autóctonos que hay a su alrededor y que sea asequible. Esto es, que sea económicamente viable, no solo para el individuo, sino también que permita la interacción social, sobre todo con sus miembros de la familia. Enfocándonos entonces en lo que sería una definición de distrofias musculares, pues sabemos que existen hasta más de 30 y cada una de ellas cuenta con características peculiares. No obstante, vamos a citar las más comunes de acuerdo con la presentación en la etapa de la vida en la que se genera. Estas son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que finalmente causan una degeneración o una debilidad a nivel del músculo esquelético. En la etapa infantil tenemos la distrofia muscular de Duchenne, la cual es la forma pues más grave y que representa más de la mitad de los casos que se llegan a presentar. La edad de diagnóstico es entre 3 y 5 años, de afección principal en varones, y en ella empieza a haber una debilidad muscular en la parte superior de las extremidades, la pelvis, y esto va cesando gradualmente la deambulación. Puede haber ya la progresión como tal de afecciones respiratorias o cardíacas que involucran también un grupo muscular. La de tipo Becker, que también está relacionada con el gen de distrofina en menor proporción, los síntomas tienden a ser más leves, la edad promedio de diagnóstico es variable entre 11 y 25 años, y hay incluso casos de personas que pueden llegar a tener la deambulación por el resto de su vida. Eso ya depende de la situación muy peculiar. En la juventud se encuentran las distrofias de cinturas y extremidades, en las que igual hay una disminución progresiva de la fuerza muscular y por lo general hasta 20 años después del diagnóstico, el cual oscila entre los 20 años aproximadamente, dejan de tener la marcha o pueden tener disminución de ella. También existe otro tipo que es la fascioescapulohumeral. Esto es de acuerdo a las áreas anatómicas que va afectando, iniciando generalmente en la cara, es de fascio, en la que puede haber alteraciones en los párpados, en abrir y cerrar párpados, lo escápulo, que tiene que ver con el movimiento de los hombros, extremidades superiores, hablando de humeral, hueso humeral, y puede aparecer generalmente con progresiones en la alteración palpebral o en la fasciculación de la boca para poder cerrar, abrir o tener algún tipo de fruncimiento, sonrisa. Entonces, esta también tiende a ser progresiva y es de tipo variable. En adultos, la más común es la miotónica, en la que puede haber dos tipos. Generalmente se distribuyen por tipo 1 y 2. La más común es la 1, que también se conoce como enfermedad o distrofia de Steiner. Y en esta hay una progresión de disminución de la musculatura, puede afectar diversos sistemas, muscular, respiratorio, sistema nervioso, cardíaco, endocrino, ocular. Y las características comprenden pérdida progresiva muscular de distal a proximal, ptosis palpebral, es decir, que hay dificultad para levantar los párpados, puede haber la presencia de cataratas, una disminución de la fasciculación de la musculatura facial, la caída de la mandíbula y la parte anterior del cuello, entre otras. Esto en términos muy generales, únicamente para hacer referencia a los tipos de distrofia que podemos encontrar mayormente, pero no son los únicos.
es de vital importancia que los pacientes que padecen algún tipo de distrofia muscular reciban una educación nutricional saludable en las personas o en los niños en los que se detecta en tempranas edades, pues con el acompañamiento de los padres, en los jóvenes y adultos, pues para poder llevar un estilo de vida saludable, que de alguna manera nos va a ayudar a conocer lo que es llevar una nutrición equilibrada y va a influir directamente sobre el contrarrestar algunas complicaciones que se pueden esperar dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos. Si bien la nutrición no va a tener alguna repercusión en detener como tal estas complicaciones, sí va a favorecer mucho el llevar una mejor calidad de vida. Y esto pues va a tener una mejor movilidad de nuestros pacientes y una mejor estancia. Así que es importante que observemos consejos nutricionales concretos en los que hablamos de una dieta rica en proteínas. Vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos nutrimentos, pero de forma general quiero comentarles pues así los consejos que son de forma general: dieta rica en proteínas, antioxidantes, el uso de vegetales como aceite de oliva, de coco, la ingesta de frutas, verduras que contienen diversos vegetales y que tienen nutrimentos como las vitaminas, los minerales. Hay que tener en cuenta algo que es sumamente importante, que es tener el control de lo que pudiera ser algún tipo de alergia alimentaria o intolerancia alimentaria desde los primeros indicios para poder llegar a sustituir estos alimentos de tal manera que no haya un déficit que pudiera afectar, llevar un equilibrio nutricional. El beber agua es importante enseñarle a nuestros pacientes la importancia de tomar de mínimo de 6 a 8 vasos al día, que es lo recomendable en cualquier persona, sin ningún tipo de colorantes ni edulcificantes, agua simple. También en quien sea posible, al poder incrementar ahí algún tipo de actividad física ligera y en sus capacidades, pero que se volviera habitual para que el gasto energético pudiese ser favorecido y entonces no haya acumulación de alimentos que pudieran condicionar un incremento de peso o alguna otra alteración nutricional. También les decía, vamos a ahondar más en este tipo de alimentos, los antiinflamatorios, los conocidos, bueno, las vitaminas, los minerales. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Sobre todo en los pacientes adultos, más que en los niños, que son los que no llevan el control de su propia dieta. Café, irritantes, entre ellos pues lo que puede ser bebidas alcohólicas, tabaco, los alimentos ricos en grasa. Qué mejor ejemplo que esta pizza, que denota todo lo que pudiera llegar a tener, o alimentos procesados que son muy comunes. Ya ahorita pues ya ven que implementaron las etiquetas que llevan los triangulitos, ¿no? Hablan de una gran carga de carbohidratos. Todo esto, de medida de lo posible, hay que evitarlo y mantener un equilibrio en todo lo que se ingiere. Así, vamos a ahondar de una manera más amplia en cada uno de estos grupos de alimentos que están involucrados en los requerimientos en pacientes con distrofia muscular. En el caso de las proteínas, sabemos que estos nutrientes desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Son estructurales en tejidos y tienen múltiples funciones en las actividades metabólicas y reguladoras y se pueden encontrar en origen animal o vegetal. Es fundamental comprender que estas proteínas están formadas por cadenas que se hacen combinaciones de diferentes aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades base de estas estructuras fundamentales de las proteínas y se unen entre sí de manera aleatoria para formarlas. Se dividen en 20, son 20 los aminoácidos primarios y tenemos varias combinaciones. Los dividimos en esenciales. Los esenciales son aquellos en los que no se pueden producir en el cuerpo. Son 9 y varios de estos están relacionados directamente en actividades que son importantes para el funcionamiento del organismo.
Los otros 11 los podemos dividir entre que son semiesenciales o no esenciales, los cuales se pueden producir de alguna manera en el organismo, aun cuando no los obtengamos de manera externa con los alimentos consumidos. Dentro de estos aminoácidos esenciales, de los más importantes que podemos mencionar que son conocidas las actividades, está la histidina, la cual pues participa en el desarrollo y la manutención de los tejidos, particularmente en la mielina. La mielina es una capa aislante que va a cubrir a las neuronas y que sirve para los procesos de sinapsis, de conexión interneuronal. Entonces es muy importante, es fundamental que exista este aminoácido en nuestra alimentación. La isoleucina, la leucina, que también ella sabemos que contribuye a la reducción y degradación del tejido muscular y va a incrementar así la síntesis de las proteínas musculares. Entonces es importante. Otra de las también muy importantes es la lisina. Ella interviene en diversas funciones que incluyen el crecimiento, la reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y en la síntesis de múltiples hormonas. También tenemos a la metionina, la fenilalanina, la treonina, triptofano y la valina. La valina también tiene una actividad importante. Esta, de alguna manera, forma parte del tejido muscular, interviene en el metabolismo del mismo tejido muscular y ayuda a la reparación de los tejidos. Entonces, son muy importantes, como podemos ver, para poder incidir directamente sobre el desarrollo de este sistema muscular. Ahora, tenemos a los que son denominados semiesenciales. Y no quiere decir que no se produzcan en el cuerpo. Sin embargo, está visto que existen varias circunstancias en las que puede llegar a haber un agotamiento temprano, puede ser en la infancia, en la juventud, o bien posterior a algún evento traumático, no sé, un evento quirúrgico, una lesión o alguna enfermedad que pudiera provocar que no se estén desarrollando adecuadamente. Y es por eso que también tenemos que buscar la manera en la que podemos suministrarlos de forma exógena para que sigan participando en la formación de sus actividades específicas. En el caso de la arginina, por ejemplo, sabemos que ella puede ayudar a estimular lo que es la función inmunológica. Se involucra directamente en la síntesis de la creatinina, que puede ser para ayudar a disminuir colesterol, liberación de hormona de crecimiento, entre otras muchas funciones que tienen que ver con la acumulación de grasa corporal y facilitar la recuperación de masas musculares. Menos conocidas sus actividades, pero no menos importantes, están también como semipresenciales la cisteína, la glutamina, la prolina, la tirosina y la glicina. Y de los no esenciales que sabemos que de alguna manera sí se producen en el organismo, tenemos alanina, asparigina, el ácido aspartico, el ácido glutámico y la serina. Todos estos aminoácidos sabemos que están codificados dentro del genoma de los seres vivos y los cuales son fundamentales para lo que es la formación estructural de masa muscular, así como en el desarrollo del organismo. Encontramos varias proteínas en alimentos de origen animal, pescado, huevo, leche y sus derivados, así como alimentos vegetales como la soya, legumbres y cereales, aunque sea en menor proporción. Y por ejemplo, en el caso de los pequeños que son portadores de distrofia muscular tipo Duchenne o tipo Becker, se deben seleccionar alimentos que sean ricos en proteínas y bajo en grasas para considerar el mejor aprovechamiento de diversos nutrientes, alimentos que cuentan con enzimas, que son moléculas que nos ayudan a acelerar la velocidad de reacción para que estos aminoácidos se degraden y puedan ser absorbidos en el organismo de manera que funcionen más rápidamente. Tenemos ejemplos que sí son conocidos y que, por ejemplo, varias
frutas como la papaya, que tiene una enzima que se llama papaína, que sirve para degradar uno a uno de esas cadenas que están formadas, que parecen perlitas en las proteínas, las va degradando para que sean utilizadas en su totalidad. La papaya es genial para poder tener este tipo de suministro proteico. La piña también contiene una enzima cuyo nombre es bromelina y va a ayudar también a la asimilación proteica. El kiwi es otra fruta que en altas dosis puede producir una enzima llamada actidina, y esta, junto con las enzimas gástricas, va a ayudar a que haya una mejor absorción de estas proteínas, favoreciendo también el tránsito intestinal. El higo, que es un alimento rico en otra enzima que se llama ficina, nos va a ayudar a contribuir en una mejor asimilación de las proteínas que pasan por la sangre para la construcción muscular. Bien. De los alimentos que son ricos en proteínas, pues vamos a ir especificando uno a uno en donde las podemos encontrar mayormente. Y esto, pues bueno, es en la carne, obviamente, las proteínas de origen animal. Entre ellos están el pescado, lo que es el atún fresco, bacalao, mero, salmón, lubina, que se conocen como pescados azules. Y estos pescados azules se hacen llamar así porque realizan grandes viajes para poder llegar a diversos destinos y no necesitan acumular grasa en sus músculos. Es por eso es que son bastante factibles para poder ser consumidos con una baja cantidad de grasa. Dentro de los mariscos, por ejemplo, no los enumero aquí, pero contienen un alto aporte proteico. Sin embargo, también son muy alergénicos. Y como les comentaba previamente, es importante tomar en cuenta que si hay algún tipo de intolerancia o de alergia alimentaria, deben sustituirse por algún otro tipo. Sin embargo, pues se sabe que contienen un nivel bajo en grasa y pocas calorías. Así que pues en aquellos que no son pacientes que tengan este tipo de problemas, pues son excelentes para poder tener otro tipo de aporte proteico. Las carnes son fuente importante de proteínas. Se deben de elegir entre las más bajas en grasa, como lo son el pollo, el pavo, el hígado de ternera. La carne de res, la carne de vaca también se considera una buena opción. De las partes más magras, las que tienen menos grasa, o bien el hígado de ternera. Aunque los embutidos, por ejemplo, no están muy recomendados debido a que para llevar a cabo el proceso que conlleva, acumulan grandes cantidades de sal. Si fuese necesario llegarse a utilizar, se recomienda, por ejemplo, el uso de jamón serrano, que contiene un alto valor proteico, sin perder de vista pues esta cantidad de sal que pudiera ser perjudicial en otro tipo de consecuencias. También las proteínas que adquirimos de los vegetales, como lo que son el aguacate, la soya, quinoa, coles de Bruselas, espinacas, berros, espárragos, alcachofas, legumbres y frutos secos. Sin olvidar que en estos frutos secos se puede llegar a acumular una gran cantidad de aporte calórico, pero son una excelente alternativa para poder obtener las proteínas de origen vegetal. Obviamente, los lácteos y el huevo son una fuente importante de proteínas. Se deben de evitar consumir en exceso porque tienen también un elevado nivel de grasa, pero se pueden ir alternando o bien se pueden utilizar sus derivados, como por ejemplo la pura clara del huevo, el queso panela y este tipo de alternativas que tienen menor cantidad de grasa para evitar que vaya a haber alguna complicación ahí en el metabolismo graso. Hay un dato importante, por ejemplo, que actualmente, ese no lo mencioné acá, pero hay gelatinas que son de origen animal y que sí están a la venta finalmente en varias marcas comerciales, pero que tienen que ser como tal, de origen animal, que están involucradas con cartílago, huesos de ciertos animales y que, por ejemplo, 100 miligramos de ese tipo de gelatinas llegan a funcionar en absorberse hasta en 85%. Son difíciles de encontrar, puede ser en casos en los que de plano pudiera llegar a haber algún tipo de complicación alérgica para poder considerarlas en sustituir para adquirir este tipo de proteínas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de alimentos
que son los antioxidantes. Estas son sustancias naturales o antioxidantes que se consideran endógenos, es decir, que se producen por el propio cuerpo, por el propio organismo, y determinadas enzimas o coenzimas, entre otros, están también los exógenos, de hecho lo tengo más abajito, que son los que se adquieren de forma externa a través de la dieta o suplementos, y nos sirven para prevenir o retrasar algún tipo de daño, o ya sea celular o tisular. La presencia en los alimentos es fundamental para poder activar las actividades, las propiedades organolépticas naturales de los alimentos. Estas propiedades organolépticas son lo que significan las características físicas de los alimentos. Son 4 y son lo que definen pues el color, el sabor, el olor, la textura, y que finalmente se van a percibir a través de los sentidos, que son pues el gusto, la vista, el olfato y el tacto. Al ser ingeridos, protegen de manera amplia y eficaz la salud y van a prevenir el desarrollo de algunas enfermedades graves, como pueden ser algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o del sistema inmunológico, no sé, entre otras. Los alimentos antioxidantes los vamos a dividir, obviamente los exógenos, porque son los que generalmente se utilizan, en las vitaminas antioxidantes, como son la vitamina C, conocida como ácido ascórbico, o la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, los carotenoides, el betacaroteno, luteína y licopeno, y los polifenoles. Se dividen en flavonoides y no flavonoides. Y la diferencia de esto radica en una diferenciación química en la que no tiene caso que ahondemos. La mayoría de estos componentes antioxidantes los vamos a encontrar en frutas y verduras, así como en especias y frutos secos, pescados, carnes, y van a ayudarnos a mantener, esto es importantísimo, un nivel equilibrado de melatonina, que es una hormona que tiene que ver con el ciclo de sueño-vigilia, porque también muchos pacientes llegan a padecer insomnio. ¿Y cuáles son estos alimentos en los que lo vamos a encontrar? Haciendo ya así como más claro y práctico esta definición. En las bayas, que son pues frambuesas, arándalos, moras, fresas, tomates, que aporta una importante cantidad de licopeno, que es un carotenoide, y entre más maduro, pues vamos a encontrar mayor cantidad. La zanahoria, que es rica en betacarotenos y vitamina A, el pimiento rojo, la sandía, la papaya, calabaza. El brócoli es un excelente alimento antioxidante que tiene contenido de vitamina C, E y betacarotenos. Es importantísimo incluirlo en la dieta. Las espinacas, col, que tienen un elevado también aporte de vitamina E. Esto es en cuanto a los antioxidantes. Ahora vamos a hablar de otro grupo de alimentos que también forman parte importante de estos suplementos alimenticios, y es los alimentos antiinflamatorios. Estos alimentos antiinflamatorios exigen muy poco al páncreas, el páncreas que es el órgano encargado de producir la insulina para poder disminuir los niveles de glucosa en sangre y poder llevar a cabo los procesos de digestión necesarios para cualquier alimento que se ingiera. Entonces, ellos son realmente muy nobles, hacen que no trabaje tanto nuestro páncreas y gestionan estos niveles de azúcar en sangre para favorecer la digestión de grasas, proteínas. Y bueno, se ha establecido que existe una relación entre la inflamación relacionada con los problemas de salud y la dieta, que se pueden manejar como positivos, es decir, que reducen ese nivel de inflamación, o negativos. En términos generales, cuando actúan de forma negativa, van a proceder a ser aceleradores de inflamación y de envejecimiento. Van a provocar dolor, fatiga o daño en el organismo. Y en el caso específico de los niños portadores de diabetes tipo Duchenne o Becker, este tipo de efecto negativo se debe tratar de evitar de muchas formas, porque va a incidir directamente
acelerando la fibrosis del tejido muscular, ¿no? Entonces, sí es importante considerarlo. Dentro de estos alimentos antiinflamatorios tenemos 4 grupos. Los que son ricos en omega 3, que el omega 3 es un tipo de grasa poliinsaturada que es necesaria para fortalecer las neuronas y otras funciones importantes neurológicas, y las podemos encontrar pues en pescados azules, como ya habíamos dicho, los tipos salmón, boquerón, naranja, sardina, también en semillas de calabaza, chía, nueces. Los que son ricos en antioxidantes, como ya lo habíamos comentado también previamente, en las bayas, en cerezas, piña, papaya, manzanas, uvas, brócoli o té verde. Aquellos que son ricos en fibra, algunos panes y pastas integrales, avena, arroz integral, aguacate, legumbres, espinacas, acelgas, espárragos, y los que tienen especias con propiedades antiinflamatorias, en las que se encuentran la canela o el cúrcuma, que es esto de aquí, que es de una planta tropical, en la que tiene una forma de raíz muy parecida al jengibre, es muy aromática y de un sabor muy amargo y funciona muy efectivamente con propiedades antiinflamatorias. También el ajo, el clavo, el tornillo, el orégano, el romero y la manzanilla. Estos son algunos de los ejemplos en los que se dividen este tipo de alimentos antiinflamatorios. Ahora, de forma visual, vamos a ver estos, así ya con su imagen, ¿no? En lo que lo encontramos. En los cítricos, en el kiwi, aceite de oliva, uvas, cebolla, cerezas, nuez y los pescados azules. O sea, no son alimentos, hígado de ternera, que no consumamos de alguna manera de forma cotidiana, pero es importante conocer en dónde están incidiendo sobre nuestra alimentación y a lo mejor en dónde tenemos que hacer énfasis para poder incrementar su ingesta. Ahora hablaremos de otro grupo de alimentos que son las vitaminas, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues son sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas, con diversas estructuras moleculares, pequeñas, de pequeñas cantidades, pero sumamente necesarias para el metabolismo. La mayoría de ellas no puede ser sintetizada por el organismo, por lo que solo se puede obtener a través de la ingesta equilibrada de alimentos que las contienen junto con otros nutrientes que van a actuar como catalizadores para los procesos fisiológicos directa o indirectamente. Y sabemos que también existen de forma farmacológica de alguna manera. En el caso de que llegara a haber un déficit, pues también tenemos la alternativa de poder cubrir estos requerimientos a través de algún fármaco. Lo ideal, pues, es primero iniciarlo con los alimentos que los contienen. Hablaremos de las que son, pues, más representativas, como son la vitamina A o retinol, la cual es fundamental, pues, para el desarrollo visual, actúa en el fortalecimiento del sistema inmunológico, y la vamos a encontrar en lo que es el hígado de pollo, zanahorias, jitomate, espinacas. Perdón. La vitamina B1 o tiamina, que es la clave en la producción de energía y protege a las células ante los niveles altos de glucosa. Se obtiene dentro de los alimentos en el huevo, la avena, la carne de cerdo, ternera, guisantes, pistaches, entre otros. La vitamina B2, que es la riboflavina, ayuda a convertir los nutrientes en energía y se obtiene de hígado, queso fresco, vegetales de hoja verde. Vitamina B3, niacina, que participa en la formación de hormonas y se obtiene del cacahuate, carnes magras, hígado, aguacate. La B5, ácido pantoténico, fundamental para la asimilación de carbohidratos, proteínas, grasas, y casi todos los alimentos la contienen, en especial cacahuate, pollo, semillas de girasol, champiñones. Vitamina B6 o piridoxina. Interviene en el metabolismo de los neurotransmisores. Se obtiene del ajo, salmón, nueces, judías y plátano.
Todos estos, como vemos, forman parte de lo que es el complejo B. Vitamina B8 o biotina, que ayuda a la transformación de la glucosa en energía, interviene en el metabolismo de grasas, carbohidratos y a la creación de la hemoglobina, que es la célula que forma la coloración de la sangre. Se obtiene de la yema de huevo, cereales integrales, hígado y vísceras. Tenemos también la vitamina B9 o ácido fólico, necesaria para la formación de proteínas estructurales, hemoglobina. Se obtiene de cítricos, espinacas, acelgas, hígado y cereales integrales. La B12 es la cobalamina, fundamental para la síntesis de proteínas, ácidos grasos y colabora de manera que ayuda a mantener las reservas de energía en los músculos. Se obtiene también de salmón, atún, huevo, queso suizo, mariscos y moluscos. La vitamina C o ácido ascórbico, que ya habíamos visto que también es un antioxidante, por lo tanto ayuda a la reducción del estrés oxidativo, contribuye a la formación de colágeno y refuerza el sistema inmunológico. Se obtiene de los alimentos como el pimiento, los cítricos, el kiwi o el brócoli. La vitamina E, alfa-tocoferol, también otro antioxidante, previene el estrés oxidativo y alivia la inflamación crónica. Se obtiene de semillas de girasol, almendras, pimientos, aceitunas. La vitamina K, fitomenadiona, elemento fundamental para la coagulación de la sangre. Cuando hay algún déficit, se debe inyectar de forma inmediata. Y si no, se puede obtener del perejil, tomillo, espinacas, berro, hígado y aceite de oliva. Bien, eso es en cuanto a las vitaminas. Ahora pasamos al grupo de minerales, que igualmente hay que definir de acuerdo a la OMS. Estos son elementos inorgánicos esenciales que para el organismo van a ser componentes estructurales y reguladoras de los procesos corporativos. Son de vital importancia para que cumplan las funciones que van desde el buen funcionamiento del corazón, cerebro, hasta la asimilación de diversas enzimas y hormonas. Y los podemos encontrar en plantas y animales. Estos elementos van a provocar reacciones químicas y pueden formar parte de muchos tejidos. Sin embargo, al no poder ser sintetizados, pues deben formar parte de la dieta o de la alimentación diaria. Sin embargo, aquí sí es muy importante tomar en cuenta que el requerimiento diario de cada uno de estos elementos sí va a ser variable de acuerdo a las características generales de cada individuo. Existen incluso tablas en las que vienen edad, sexo, condiciones generales, en las que intervienen la edad, los estados de salud específicos, alteraciones en la función renal, hepática u otras. Entonces, sí se debe de mantener aquí una relación estrecha con las características individuales de cada paciente. Hablemos, pues, de cada una de estas, la obtención y cuáles son sus principales funciones. En cuanto, pues, al calcio, sabemos que ayuda a la formación y mantenimiento de la salud de los dientes, los huesos, y van a intervenir en la relajación muscular. Lo vamos a obtener de productos lácteos derivados, hortalizas de hoja verde, entre otras. El potasio es fundamental para el proceso de la contracción muscular y se obtiene de cítricos, verduras, chocolate negro, huevo y carne. Magnesio ayuda a mantener el buen funcionamiento de los músculos y nervios y se va a obtener de verduras de hojas verdes, plátanos, aguacate. El fósforo interviene en la formación de huesos y dientes, la producción de la hormona del crecimiento y se va a obtener de quesos, yema de huevo, nueces, lenteja. El hierro es vital para la síntesis de la función de hemoglobina y de la mioglobina y se obtiene de hígado, carnes magras, lenteja, vegetales de hoja verde. El yodo es importantísimo para la producción de energía en la formación, sobre todo de hormonas tiroideas, y se obtiene del salmón, atún y espinacas, entre otros productos. El zinc,
que es importante para la función de la vista y la piel, y se obtiene de semillas de girasol, ternera, aves. Aquí yo creo que de esto lo más importante es saber que finalmente dentro de nuestra alimentación, de alguna manera siempre estamos aportando las cantidades necesarias de estos nutrimentos. Sin embargo, si llegase a haber alguna afección muy particular, no sé, por ejemplo, una enfermedad tiroidea en la que sí se determina que hay un déficit, pues obviamente ahí ya la nutrición no va a ser suficiente. Vamos a tener que obtener este yodo o este apoyo de otros medios, ¿no? En el caso del sodio también es algo muy particular y efectivamente es muy necesario, ayuda a la función nerviosa y muscular, así como la regulación de los líquidos, pero sus excesos nos pueden ocasionar patologías, retenciones hídricas, hipertensión arterial. Se dice que el aporte de sodio recomendado no debe ser mayor de 5 miligramos al día. Esto es menos de una cucharadita de estas de té, o sea, menos de eso al día. Y bueno, es la principal fuente de dieta es la sal. Ahora vamos a hablar sobre lo que son recomendaciones específicas. A esto a lo que me refiero es básicamente en que los pacientes con distrofia muscular deben de tener, ya les comentaba, una vigilancia estrecha, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se van encontrando, para poder tener previsto qué complicaciones se pueden esperar en este proceso, como lo puede ser el estreñimiento, en algunos casos la disfagia, que es la dificultad para la deglución de los alimentos, lo cual se puede atender oportunamente para evitar mayores complicaciones y dar un manejo óptimo y una alternativa de alimentación. También las alteraciones en los condiciones nutricionales, que puede ser sobrepeso, obesidad o malnutrición, que a la vez puedan provocar otras consecuencias, como pueden ser enfermedades secundarias, hablando de una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, hipertensión, disnea, apnea del sueño, afecciones circulatorias o del metabolismo de los lípidos, entre otras. Deben ser detectadas oportunamente, tratadas a tiempo. Es por lo que hago énfasis en que insisto, el manejo de la distrofia muscular evidentemente es un manejo multidisciplinario. Cada uno de los especialistas tiene una función muy importante en las que tenemos que incidir. En el caso del médico del primer nivel, tenemos que somos los que podemos llevar un seguimiento más cercano, a veces son los que vemos con más frecuencia a estos pacientes, podemos tener una visión más rápida de lo que podemos poder ayudar a prevenir. Y ahondando un poquito en estas que son recomendaciones específicas que se llegan a presentar como el sobrepeso, la obesidad, va a depender mucho de la disminución de la actividad física o bien el uso de fármacos necesarios para el manejo en ciertas etapas de las patologías que puede llevar el uso de los esteroides, que si bien sabemos pueden favorecer el incremento de peso, así como la disminución de la densidad ósea que puede conllevar a otras complicaciones como fracturas patológicas. ¿Qué podemos hacer si es que se lleva este consumo de bebidas azucaradas o alimentos que contienen aporte calórico excesivo? Pues ayudar a disminuirlo, a poder sustituirlo por otros alimentos que puedan disminuir esta cantidad de grasa excesiva, tratando en medida de lo posible y con las actividades que estén dentro de sus posibilidades, una actividad física que puede ser mismo en su silla sin dejar de movilizarse, ¿no? Esto siempre es importante. También, obviamente, otra de las que se pueden llegar a presentar comúnmente es el bajo peso, la falta nutricional, ya sea porque hay de dificultad para la ingesta del alimento o hay inapetencia,
pues el bajo peso va a provocar un contenido energético proteico bajo. Se tiene que incrementar lo más rápido posible, ayudándonos a lo mejor, apoyándoles en comer en quintos, como se recomienda, ¿no? La alimentación en quintos, que son suministrar lo que es desayuno, comida, cena y 2 pequeñas colaciones, de tal manera que el metabolismo se mantenga activo de forma constante y esto ayude a que el gasto energético basal esté activo. El estreñimiento, dado que pueda estar por la disminución en la movilidad o la falta de alimentos ricos en fibra, pues puede mejorar con incremento de la cantidad de líquidos, de cereales integrales, aguacate, legumbres y otro tipo de verduras, de hoja verde, el brócoli, como ya hemos visto que es una maravilla, las acelgas, las espinacas. La disfagia en etapas avanzadas de algún tipo de distrofia pudiese llegarse a presentar, en la que ya hay una dificultad para la deglución del alimento. Entonces tenemos que adaptar esta condición de tal manera que podamos cambiar la textura del alimento, ya sea en papilla o tal vez hasta un poco más líquida, para facilitar su ingesta y que de esta manera se puedan llegar a absorber los nutrimentos necesarios. Ya les había comentado lo de la pérdida de la masa ósea debido a los fármacos, sobre todo los esteroides, que pues son excelentes para lo que es el dolor, desinflamar, pero tienen sus complicaciones a largo plazo y por eso también si se deben de estar utilizando concomitantemente, debe haber un aporte adecuado de calcio y vitamina D. Otras recomendaciones que no están aquí, pero que bueno que podemos también incluir o mencionar, es que no está de más un aporte de probióticos que favorezcan la flora intestinal y así la absorción, mejorar la absorción de los nutrientes y recordarles a nuestros pacientes que deben de tomar su bañito de sol 15 minutos al día. Esto nos va a hacer útil para favorecer la producción de la vitamina D. Y bueno, quisiera comentarles que aquí en México nosotros contamos con una guía de alimentación que forma parte de una norma oficial que nos rige para poder promocionar la educación en materia alimenticia. Establece criterios puntuales que orientan esta información y que ilustra de alguna manera la forma en la que dividimos los alimentos en un estado en los que se pueda considerar idóneo, en lo que podemos utilizar para mantener una alimentación sana. La dividen en 3 grupos de alimentos, se divide en lo que son pues, las frutas, las verduras, que son las que están de color verde, y que ahí dice que se deben de ingerir muchas, ahorita les explico bien cómo se maneja eso, los cereales, tubérculos y las leguminosas y alimentos de origen animal, que pues esto debería ser rojo, pero bueno, se ve así como cafecito. Los colores es que justamente el verde implica que se puede comer de forma abundante. En este grupo pues vamos a encontrar a las frutas, a la verdura y esto es lo que nos va a proporcionar una mayor cantidad de vitaminas, minerales y fibra. El color amarillo está integrado por el grupo de cereales, aportan la energía necesaria para realizar las actividades y entre ellas podemos encontrar lo que es el maíz, el trigo, la avena, amaranto, arroz, papa, entre otros. Y el color rojo, que se debe de ingerir de forma limitada, en el que encontramos las leguminosas y alimentos de origen animal, pues son la principal fuente de proteínas y lo recomendable es que se consuma pues en menores cantidades comparando con los otros grupos de alimentos, porque también el exceso de proteínas puede llegar a condicionar algún otro tipo de patologías. Entonces hay que tener un equilibrio, o sea, ningún alimento es malo, solamente hay que aprender a balancearlos. Existe una recomendación
de proporciones de alimento que es muy básica, pero que puede ser funcional para más o menos darnos una idea de cuál es la cantidad adecuada que debemos incluir en nuestro plato. Por ejemplo, el tamaño de una fruta entera, equivalente a lo que sería una pelota de tenis, la cantidad de origen animal para no exceder lo que sería el tamaño de nuestro pulgar. Ahí sí ya depende de cada quien. La fruta picada, el equivalente a un puño, o de espinaca, de ensalada, perdón, serían 2 puños. Igual lo del arroz, pastas, que no exceda más de un puño. Y en cuestión de carne, pues la proporción es el equivalente a una palma de la mano. La palma completa sería como 3 equivalentes de carne de origen animal. La OMS recomienda comer aproximadamente 500 gramos de carne a la semana. Esto más o menos son 200 gramos de carne roja, recordando que tenemos otras fuentes de ingreso de proteína, ¿no? Y más específico podría ser lo que equivale al 1.2 gramos de proteína por kilo de peso día. Dentro del grupo de leguminosas vamos a encontrar frijol, haba, lenteja, garbanzo, que también pueden sustituir parte de estos nutrimentos. Finalmente, a lo que quiero llegar con todo esto, bueno, esto es algo que utilizamos en México y que nos funciona de alguna manera para poder tener una idea de las proporciones. Sobre todo, por ejemplo, en los niños. No es lo mismo servirle a un niño, a un adolescente o a un adulto para poder tener un plato equilibrado. Si nosotros servimos a un pequeño cantidades que son equivalentes a un adulto, evidentemente estamos sobrepasando esos requerimientos y podemos favorecer el desarrollo de sobrepeso, de obesidad. Entonces, por eso creo que era importante considerar esta determinación aproximada de más o menos el cálculo de las porciones. Y si bien, como les comentaba, el manejo de las distrofias musculares tiene que ser definitivamente multidisciplinario. El hecho de que un paciente llegara ya a tener alguna complicación específica, no sé, una obesidad acompañada de una resistencia a la insulina, más una disminución del gasto energético, obviamente necesitamos aquí ya el apoyo de un experto en nutrición que nos pudiese orientar específicamente en las cantidades que este individuo va a requerir. Estas son características a grandes rasgos y para que estemos conscientes de que la alimentación está al alcance de todos. Podemos tener una buena nutrición, una alimentación saludable. Es cuestión de aprender a combinar nuestros alimentos y de mantener en medida de lo posible una organización para poderlo llevar de la manera más adecuada. Sobre todo cuando hay pacientes que dependen de que alguien más suministre sus alimentos. Ellos dependen de nosotros, de que nosotros proporcionemos este alimento y entonces, pues bueno, hay que ayudarles a evitar este tipo de complicaciones. Pues de mi parte es todo. Espero que haya sido de utilidad esta plática. Cualquier duda, estoy aquí a sus órdenes y me gustaría terminar con esta frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Que creo que es importante para evitar también creer que todo está generado por medicamento, ¿no? La alimentación es fundamental para mantener un estado de salud óptimo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Isabel. La verdad es que ha sido, yo creo que mucha gente tendrá un proceso de introspección con toda esta nueva información donde pueden procesar todo lo nuevo que les toca integrar en sus dietas. Yo creo que esta información no solo es importante para los hijos, sino importante también tanto para las madres como los padres de los niños que sufren de estas distrofias musculares. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor
que la tengamos aquí como parte de los webinarios, de esta serie de webinarios educativos para las familias. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas para aclarar algunas dudas que han surgido a lo largo de la presentación. Claro, Primero, perdón. claro, adelante. Primero tenemos por parte de Elizabeth Velázquez, que bueno, la presentación ha sido muy interesante e importante. Muchísimas gracias, doctora. Y Gracias. bueno, tenemos una pregunta por parte de Adriana Morales Ujú. y nos dice, ¿cómo podemos saber si es necesario suplementar? La alimentación de mi hijo es muy buena, pero siento que los suplementos no están de más y algunos se están estudiando y podrían ayudar tanto de forma celular como con la inflamación. Muy bien. Como les comenté, sobre todo en el caso de las vitaminas y los minerales, en los que definitivamente tenemos que adquirirlos de forma exógena. No sé si se refiere concretamente al uso de algún tipo de nutrimento externo, algún tipo de vitaminas o eso, ¿así se referirá? Yo asumo que sí. Ok. Dice, me refiero como al glutatión y hay uno que se llama NMD. Ah, muy bien. Omegas, enzima Q10, entre otros. Habría que checar que efectivamente tuviese alguna deficiencia de este tipo de nutrimentos. ¿Qué es lo que sucede cuando las administramos de forma exógena en cantidades excesivas? Pues que no se van a asimilar. Lo que está de más, el cuerpo lo va a degradar porque únicamente se va a aprovechar lo que se está utilizando a lo mejor en la dieta. Habría que hacer ahí una revisión de qué son los alimentos que está consumiendo en los que considera que falta, pero no todas las vitaminas que se ofertan es necesario adquirirlas. Definitivamente hay que hacer un análisis individual y ver si realmente lo requiere o no. Si no, sería un gasto innecesario y desafortunadamente no la va a aprovechar su organismo, se va a desechar. Claro, tiene todo el sentido. Tenemos más preguntas. Estamos también personas en Facebook donde también están impartiendo algunas de las preguntas que necesitan ser aclaradas. Y alguna de ellas es, ¿qué recomienda para aquellos que ya empiezan a tener problemas para tragar alimentos sólidos? ¿Cómo puedo mantener una buena cantidad de proteína y fibra en su dieta? Ok, como lo mencioné, el manejo debe ser multidisciplinario. Aquí ya hay una complicación en lo que es pues la disfagia, la dificultad para deglutir. Necesitamos manejo por gastro para verificar efectivamente si existe algo que podamos aportar. Recuerden que tenemos pacientitos que tienen que ser alimentados de otro tipo de forma no enteral. De ser así, pues tenemos que verificarlo y apoyarse, como les decía, de primera instancia en favorecer algún tipo de consistencia que facilite la deglución. O sea, si definitivamente el líquido ya no es fácil de deglutir, ahí sí ya tenemos que tener un manejo gastro, tal vez un otorrino o algún tipo de incisión mucho más efectiva con otro equipo multidisciplinario. Si ya no es una situación así solo de cambiamos la consistencia ya, si ya hay dolor o hay dificultad, tenemos que abordarlo de manera multidisciplinaria. Claro. Tenemos una pregunta por parte de Ana Contreras y nos dice, ¿cómo debe ser la alimentación en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Asumo que esta pregunta va más hacia los hijos, pero también recordemos que las portadoras a veces también padecen de un nivel de insuficiencia cardíaca, entonces supongamos que es algo más amplio. El abordaje individual es imprescindible para poder tomar determinaciones específicas. No le puedo decir ahorita exactamente, no, pues hay que comer esto, esto y esto. Tenemos que ver en dónde pudiese llegar a tener alguna alteración a nivel de, no sé, órganos renales, ver qué cantidad de aporte de minerales como la sal, el yodo, algunas vitaminas tenemos que disminuir para evitar seguir afectando esos órganos que de alguna manera ya tienen algún daño. Entonces, por eso es tan importante la insistencia mía de decir, esto es algo que sí se debe de tratar. No nada más necesitamos ver estudios, necesitamos ver grados de afección y para poder ver qué alternativas podemos ofrecer. Claro.
Seguimos con alguna de las preguntas y nos dicen, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Melinda y vivo en Ecuador. Sé que el estreñimiento es común en los jóvenes con Duchenne, pero mi hijo tiene 8 años y tiene muchos problemas en ese sentido desde los 2 años. Probé con fibras y nada. ¿Qué puede sugerirme? Hay movilizaciones, hay ejercicios de estimulación de intestinal que pueden favorecer la motilidad y de alguna manera ayudan también. La ingesta de líquidos, hay que revisar ahí, por ejemplo, cuánto líquido está ingiriendo, qué tipo de fibras. Hay algunos que pudiesen ser contraproducentes y a lo mejor están ocasionando más estreñimiento. Entonces, igual, hacer una revisión de qué alimentos son los que estamos otorgando, más los ejercicios, el líquido y definitivamente ver cómo está la motilidad intestinal. Hay que ver cómo está su pequeño, si tiene algún tipo de camina o ya no camina, cómo podemos apoyarle con ese gasto energético que de alguna manera favorezca la motilidad intestinal. Ok, perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta por parte de Leticia Martínez y nos pregunta, ¿qué recomendación alimenticia puede dar para un niño que tiene problemas para dormir? Y dice, ¿el magnesio es recomendable para el sueño o no? De alguna manera, algún tipo de minerales favorecen la formación de esta hormona que genera lo del sueño vigilia, ¿no? Pero creo que más que algún alimento, tenemos que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complejo y vigilar lo que es la higiene de sueño. No sé qué edad tiene su pequeño, No especifica. ¿no? Ok. No. Es importante primero entonces hacer una revisión de lo que es la higiene del sueño, verificar que a la hora de dormir efectivamente se encuentren luces apagadas, no estímulos luminosos, no tele, no celular, no tablet, no nada. Hacer incluso como una rutina preámbulo a ir a dormir, la lectura de un cuento, la lavada de dientes, como un ritual, por así decirlo, para que se vaya haciendo como un juego, una rutina viendo si efectivamente no es algo que no sea orgánico para poder distinguirlo. Si definitivamente a pesar de estas instancias observamos que hay alteraciones en el sueño, porque sí las llega a ver en este tipo de pequeños, entonces ya tendríamos que dar otro tipo de manejo, más que nutricional. Tendríamos que verificar si tenemos que incidir con otro tipo de prácticas. Claro, Pero mi primera recomendación es esa, dependiendo de la edad del pequeño, claro. claro. Seguimos y bueno, nos indican, mi hijo puede comer alimentos que tienen grasas saludables aunque tenga distrofia muscular de Duchenne o todos los tipos de grasas deben ser evitadas. Hay que comer grasa, obviamente la grasa forma parte de la alimentación, lo importante es la proporción. Como les comenté, finalmente la alimentación es un acto consciente en el que yo sé que tengo la posibilidad de comer algo que a lo mejor no es muy nutritivo. Ahí jugamos un poquito pues no todo siempre es lineal, ¿no? A lo mejor las cantidades son las que pueden ayudarnos. Si es un niño y de repente tiene antojo, no sé, de algo, no está mal, pero no puede volverse parte de una rutina. Entonces sí podemos irlo alternando de vez en cuando, muy de vez en cuando, en situaciones muy especiales, una fiesta, cumpleaños, no sé, cosas así, pero sin perder de vista, pues que sí pueden ser nocivos si lo utilizamos en cantidades excesivas o en tiempos repetitivos. Claro. Sí, creo que todo en moderación es importante, ¿no, doctora? Sí, la palabra prohibido nunca aplica en nadie. Así que sí, sí es muy importante. Claro. Bueno, continuamos y nos dicen buenas tardes para todos. Mi hijito con Duchenne está muy excedido de peso y no logro que coma vegetales. ¿Habrá manera de que pueda bajar la cantidad de corticosteroides o suspenderlos debido a este problema? Como ya sabemos, los corticosteroides son una de las panaceas del tratamiento para, en el caso de DMD. Entonces supongo que por ahí va la pregunta. Aquí sí depende mucho bueno, la dosificación
la razón por la cual lo está utilizando. Definitivamente si lo utiliza es por algo. Tenemos que sustituirle algún tipo de hidratos con otro tipo de aportes. Habrá que disfrazarle, ponerle caritas, buscar la manera de hacerle atractivo. Recordemos que parte de una alimentación saludable es que tiene que ser agradable a la vista, al tacto, al olor. O sea, hay que buscarle la forma. En los niños, afortunadamente, pues son lo que nosotros le enseñamos. Y si nosotros le enseñamos a jugar con esto, a lo mejor de alguna manera podemos convencerlo, poco a poquito. No suspenda su tratamiento farmacológico porque seguramente la indicación está dada por algo. Ya su médico, quien es el que la prescribió, debe de ir haciendo una vigilancia estrecha en la reducción de este medicamento que sí, efectivamente, tiene muchos efectos secundarios, pero el riesgo-beneficio tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, trate de jugar con él, de cambiarle la forma de interactuarlo con otro tipo de alimentos que sí sean de su agrado para que poco a poco lo pueda ir integrando a su alimentación y no deje de tomar en cuenta esta parte de los movimientos que sí hay que hacerle, aunque los niños no caminen, todo tenemos las terapias que les podemos hacer y que son sumamente importantes para mantener la movilidad e incluso el favorecer la motilidad intestinal. Claro, sí, creo que siempre es importante también consultar con el médico qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Así es. Sí, claro. Bueno, continuamos. Nos dicen, he leído que la leche de vaca es altamente inflamatoria. ¿Sería bueno cambiarle esa leche por otra como almendras o soya a mi hijo o no? Si le está haciendo daño, sí. Sí, Es, definitivamente sí. es decir, como una intolerancia a la lactosa o... Ajá, es lo que sí abordé en algún momento, ¿no? Hay que estar bien al pendiente porque muchos de estos niños llegan a presentar alergias e intolerancias a múltiples alimentos. Y bien pendientes porque tenemos que sustituirlos lo más pronto posible por algún otro que nos aporte estos mismos requerimientos, pero que no ocasione estas reacciones de intolerancia o alergia. Entonces, no estaría de más probarlo. Ok, perfecto. Bueno, continúo creo que solo nos quedan dos preguntas más y nos dicen, Am, por lo que entendí, es bueno que mi hijo coma esas frutas con las enzimas para degradar proteínas. ¿Qué cantidades debería considerar al día? ¿Puedo incorporarlas a la par de cuando coma carne o no? Como les mencioné, acá en México les decía esto del plato del buen comer. Entonces, en cada alimento debemos de proporcionar por lo menos una fruta y una verdura. Podemos irlas alternando en cada uno de los platillos. Les decía, lo ideal es comer en quintos, lo que es desayuno, comida, cena y sus dos colaciones. Y parte de estas colaciones pueden ser frutas o verduras o frutos secos. Perfecto, Entonces, sí, hay que incluirlas. perfecto. Y bueno, una última pregunta. Parece ser que es algo que ya comentó, pero nada más para repetirlo un poco, que la gente lo procese si no lo han escuchado aún. Y nos dicen, ¿qué recomienda para aquellos que ya empiezan a tener problemas para tragar alimentos sólidos? ¿Cómo puedo mantener una buena cantidad de proteína y fibra en su dieta? Los alimentos, aunque estén molidos, pues van a tener los mismos nutrimentos. Cambiar la consistencia es básica para facilitar la deglución. No podemos darle alimento sólido, ni semisólido, ni picado fino, ni nada. Si definitivamente el dolor o la dificultad para la deglución ya es muy grande, entonces tal vez la papilla o algo así es una buena alternativa. Claro. ¿Mm? Sí, siempre es bueno ir buscando otras opciones para que se facilite el proceso Sí, de facilita el proceso. alimentación. Así es. Perfecto. Bueno, creo que esas son todas nuestras últimas preguntas. Muy Muchas gracias, doctora, por bien. estar aquí presente. Yo creo que la comunidad definitivamente estima que haya compartido todo su conocimiento aquí presente con nosotros. Le quiero compartir por aquí su reconocimiento. Se lo estaré mandando también por correo electrónico, si así lo desea. Y bueno, aquí le presento su reconocimiento de participación. Gracias por estar aquí con nosotros en este webinario, en esta serie de webinarios. Y bueno, em,
finalmente, quiero que nos retiremos también sabiendo un poco, no sé, alguna conclusión que quiera darnos para que, no sé, la gente se vaya con una última idea. No sé si desee compartir algo. Sí, claro que sí. Mire, me es muy importante, yo como médico de primer nivel, insisto mucho en que aunque el manejo es multidisciplinario, acérquense a su médico familiar, acérquense a su médico de cabecera. Ellos son los que nos ven con más frecuencia. Yo con mis niños de Duchenne, la verdad es que por lo menos una vez a la semana, comparto experiencias, estoy al pendiente de ellos y es un gusto, en verdad, estar al pendiente y tener la posibilidad de poderlos derivar al equipo multidisciplinario necesario para que sea contrarrestada cualquiera de las situaciones de complicación que se pudieran llegar a detectar de forma oportuna. Entonces, no dejemos de lado pensar que si bien la nutrición no vamos a modificar el ciclo de la enfermedad, sí vamos a poder llevar una mejor calidad de vida que es fundamental para estos pequeños, para estas personas, porque no todos son niños, y podemos tener una comunicación estrecha. Pues cualquier cosa, estoy para servirles. Ya no sé qué pasó aquí con esto. No los Ah, veo. ¿no nos ve? Creo que le tiene que picar en extender, pero sí, 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 nosotros sí la vemos. Excelente, con eso es suficiente. Pues bueno, pues no sé si haya algo más que quisieran comentarme. Am, creo que no veo ninguna pregunta en particular, pero bueno, procederé a nada más darle unos breves recordatorios a la comunidad para aquellos que es la primera vez que se conectan con nosotros. Por favor, no olviden contactarnos por redes sociales. Estamos como @TheAkari Foundation. Tenemos un correo electrónico al que también pueden comunicarse. Por favor, tómenle un screen a la pantalla para que todo sea más fácil, no tengan que estar anotando súper rápido. El correo electrónico es info@theakarifoundation.org y el sitio web es lafundacionacari.org y tenemos también una línea de atención por WhatsApp donde nos encontramos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario central y el número es el 210-630-54 y 51. Y bueno, con esto finalizamos con esta presentación. Muchísimas gracias, doctora. De verdad fue un gusto. Esperamos que podamos tener algún otro webinario con usted. Yo creo que todos quedaron encantados. Y bueno, terminada queda esta sesión, les deseo una excelente noche a todos. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches, que pasen linda noche. Hasta Hasta luego. luego.